Buenas noches, ¿cómo andan? Estamos en un nuevo programa de Desafío 2022, el programa de Pablo Dugan. Hoy con muchos elementos para analizar, a partir de lo que se viene y a partir de poder pensar como sociedad, recién lo decía Gustavo, a ver si estamos dispuestos a construir una sociedad desde el odio, si estamos dispuestos a bancarnos que un dirigente político nos diga que va a ordenar a partir de la represión o que va a terminar con la educación pública, con la salud pública. La verdad es que tenemos ganas como sociedad de vivir en una sociedad violenta. Me acuerdo que durante el gobierno de Cristina Kirchner muchos hablaban de la crispación. Qué crispada que estaba la Argentina, cómo se pelean las familias en las casas. Eso a veces pasaba, depende, ¿no?, de los tiempos políticos que se fueron viviendo. Pero esas discusiones políticas eran porque había un gobierno que daba una pelea por avanzar por derechos, para construir una sociedad con mayor oportunidades para todos y todas, y había un sector del poder concentrado que se resistía. Entonces ahí aparecía la tensión política. Era una tensión por intereses. Se discutía la ley de medios. ¿Queremos medios plurales? ¿Queremos terminar con un monopolio mediático o no? Esa era la discusión. Claro, ahí a veces se tensionaba en la esquina, en la familia, en el barrio y en la política. Era lógico. Ningún derecho se construyó a lo largo de nuestra historia sin que haya esa tensión política, sin que haya esa disputa de intereses. Claro que no. Ahora, la crispación de aquel entonces tenía como resultado una gestión de gobierno. ¿Se acuerdan las discusiones de la 125? Terminó perdiendo por los votos el gobierno en el Congreso, con el voto conocido, el no positivo de Julio Cobos. Ahora bien, ¿se crispó la sociedad a través del odio o se crispó la sociedad a través de una discusión política? De una discusión por a ver quién pagaba más, si vos tenías más tenías que pagar más, para que la sociedad se pueda equilibrar. Esas eran discusiones políticas. Y sí, las sociedades cuando discuten políticas se tensionan. Hoy, la oposición no discute políticas. La oposición vomita odio, vomita discriminación, vomita diferenciación. Quiere trabajar en la cabeza de cada ciudadano y ciudadana para decir diferenciate del kirchnerismo, diferenciate de los planeros, diferenciate del peronismo, diferenciate de la política. Es una discusión que en realidad es, de un lado, una enorme cantidad de acusaciones, de agresiones, y del otro lado la resistencia frente a eso. Y la sociedad hoy es una sociedad violenta, pero ya no es una sociedad crispada por la discusión política profunda del Estado, de los derechos. No, es una sociedad que se divide entre los que odian y los que no odian. Y la verdad que los argentinos y las argentinas, cualquiera sea la mirada política, no nos merecemos estar discutiendo esto, después de lo que hemos vivido en nuestra historia. Por eso, lo que dijo Mauricio Macri, a ver, ¿cómo lo podemos tomar? No me quiero detener mucho en Macri, porque tomo el mensaje de parte de quien viene. Entonces Macri habla de fútbol y se atonta un poquito cuando habla de fútbol, y dice esto, de, como recién veíamos, de, raza superior, ¿no? Y uno se podría quedar ahí. Después se dio cuenta, o lo llamaron de la DAIA, que no lo condenó, prefirió no condenarlo, quizá lo llamó y le dijo, che, me parece que te fuiste un poquito de mambo. Entonces escribió un Twitter y puso, ayer hablando del Mundial y obviamente refiriéndome a las habilidades futbolísticas indiscutibles de Alemania, tuve una frase desacertada que remite a las peores pesadillas de la humanidad, por lo que quiero aclararlo y ofrecer mis disculpas. Está muy bien que haya puesto esto Mauricio Macri. Ahora, yo digo una cosa, de igual manera, en este Twitter sigue demostrando que piensa lo mismo, porque lo que hace es cambiar el argumento. Dice, en realidad lo dije refiriéndome a las habilidades futbolísticas. Claro, el problema es que habla de razas. Por más que lo uses para el fútbol, no hay, la raza es la raza humana. No hay razas dentro de los humanos. Pero bien, la pregunta es, ¿aquí hay una excepción en los dichos de Macri o es la regla? Quiero decir, ¿eso no es abrupto o piensan así? Yo estoy convencido, y quiero compartir esta idea, simplemente una idea con ustedes, que la primera ideología que tenemos en la vida es la mirada. Desde muy pequeños, ¿qué miramos? ¿Qué vemos cuando vemos a un otro? ¿Qué vemos cuando vemos a alguien en la calle revolviendo la basura? Y perdonen la palabra, ¿qué vemos? ¿Un negrito de mierda que no quiere trabajar? ¿O vemos un hombre que está viendo cómo sobrevive porque hay un modelo económico y social que no le ha dado las oportunidades que les corresponden por derecho y que hace lo que puede? ¿Qué vemos en aquel que recibe un plan?
alguien que no quiere laburar o alguien que necesita. En esa mirada se va construyendo desde muy pequeño la ideología. Lo que Mauricio Macri dijo, en términos futbolísticos o no, responde a la profunda mirada que tienen los que se creen dueños del pensar, el sentir de la sociedad. La derecha quiere volver, no solamente para quedarse otra vez con un modelo económico que los enriquece a ellos. Vienen para ordenar una sociedad con hombres y mujeres acordes a ese ordenamiento. Patricia Bullrich dijo hace unos días, yo quiero poner orden en la sociedad y voy a hacer lo que tenga que hacer. Cuando José Pablo Feynman, alguna vez lo dije, le preguntaron qué era el poder. José Pablo Feynman dijo, el poder es el orden. Aquel que tiene la capacidad, aquellos que tienen la capacidad de ordenarnos a través del lenguaje, a través de la educación, a través de la economía, a través de las costumbres, aquellos que tienen la posibilidad de ordenar a la sociedad en torno a todo eso tienen el poder. Ahora, ellos quieren el poder, no solamente para hacer negocios, sino para ordenar una sociedad de unos pocos. Entonces, cuando Macri habla de que son raza superior, es porque en su esencia, en su mirada ideológica, reivindica a Spencer, reivindica a Darwin. Ellos creen en la supervivencia del más apto. Y el más apto es aquel que tiene. El más apto es aquel que se le parece. Entonces, lo haya dicho por lo que lo haya dicho, se creen superiores de verdad, ¿eh? Miren, si no podemos hacer un repaso. Vamos a recordar, para que nos demos cuenta que no es un exabrupto, es una manera en la que gobernaron y es una manera en la que nos miran. Así nos miran. A ver, podemos arrancar, si les parece, con María Eugenia Vidal. A ver si recuerdan cuando María Eugenia Vidal hablaba de los pobres y de la universidad. Porque la discusión no es una discusión de recorte, es una discusión de equidad. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Yo estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer, pero me parece que hay dos realidades muy distintas. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. Es lo mismo. A ver, el mensaje era, si vos sos pobre, la universidad no está pensada para vos. Si vos sos pobre, vas a morir pobre. Si naciste en un lugar de extrema pobreza, ahí te vas a quedar. Quédate quietito ahí. ¿Sabés por qué? Porque en realidad el país está pensado para otros, quizás para la raza superior. Y luego, ¿se acuerdan lo del porrito? Lo terrible del porrito es que legitima el porrito en Palermo y no legitima el porrito en un barrio humilde. ¿Por qué? Porque aquellos que se le parecen tienen más derechos que aquellos que no se le parecen. Entonces, lo que en algún lado es delito, en otro lado es goce. Esto es lo que dijo Vidal, con lo del porro. ¿Y qué nos están diciendo? Que en realidad nada forma parte de una lógica, de una identidad de la sociedad. No, si vos naciste en un lugar determinado, la universidad no está pensada para vos. Vos no podés fumar porro, vos no podés. Será porque sos una raza inferior. Ahora, si estás en otros lugares, quizás sí. Pero es solamente Macri, Vidal, no. Es también Soledad Acuña, la peor ministra de Educación que ha tenido la ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerda cuando hablaba de los propios docentes? ¿Se acuerda cuando hablaba de los pibes que dejaban las escuelas? Vamos a escuchar a Soledad Acuña, a coro, con Vidal y con Macri. La izquierda ha tomado una fuerza muy grande, donde además el perfil de los estudiantes cada vez va teniendo un sesgo más claro, empiezan a estudiar la carrera docente, y esto es igual en todo el país, son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras, y si uno mira por nivel socioeconómico, que no debiera ser como un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos.
hoy, 2022, después de 2 años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos. Esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa, ya cayeron en actividades del narcotráfico, ya tuvieron que ponerse a trabajar, perdieron todas las posibilidades, toda su propia fe respecto a las oportunidades de estudiar. Hoy es tarde, obviamente hay que intentarlo, pero hoy es mucho más difícil. Los pibes que salen de la escuela pública, que lo perdieron por la pandemia, no porque sus padres no quisieron enviarlos, por la circunstancia de la pandemia, para la ministra de Educación, estaban corriendo por las villas. ¿Diría lo mismo si fuesen por los niños y las niñas que dejaron la educación privada? ¿También por la pandemia? No, no lo dijo. Los docentes de la educación pública, dijo Acuña, al fin y al cabo son fracasados. ¿Por qué? Porque es lo público. Y el problema que tiene lo público para este sector de la derecha es que lo público nos incluye a todos y a todas. Y el país que ellos quieren está pensado para la raza superior. No hay otra cosa, ¿eh? ¿Se acuerdan de Sanz, uno de los armadores de Juntos por el Cambio? ¿Se acuerdan cuando tuvo que hablar sobre la asignación universal por hijo? Recordemos qué decía. Bonaerense, la asignación universal por hijo, que es buena en términos teóricos, se está yendo por la canaleta de dos cuestiones que el gobierno no solo que no las ve, sino que muchos de sus aliados, los intendentes del conurbano, las apañan. El juego y la droga. El juego y la droga. Asignación universal por hijo, que para ellos es de la raza inferior, se va en la canaleta del juego y la droga. Habría que decirle a Sanz que la plata que tomaron y que nos dejaron endeudados a todos los argentinos se fue por la canaleta de la fuga. Y son millones y millones. Pero la discusión se da sobre los sectores más vulnerables, ¿no? Al pobre se le exija que explique por qué es pobre. A quienes se la fugaron no se le explica por qué se lo fugaron. Se le pide poca explicación. Pero insisto, es el mismo microrrelato, no es uno, son todos. No es un exabrupto, es una conducta, es una mirada, si no escuchen a Pichetto. Nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia, es muy interesante, y ajuste delictivo de Perú, es muy interesante. Perú ha resuelto su problema con la seguridad, ha transferido, digamos, a todo el esquema narcotraficante. Las principales villas de la Argentina están tomadas por peruanos. Y por argentinos, cómplices de peruanos, porque no quiero tampoco discriminar. Pero lo que digo es que ellos resuelven el problema desde el punto de vista de sus realidades, mejoran incluso en el funcionamiento de sus propios países, y la Argentina incorpora toda esta resaca. No quiere discriminar, menos mal que lo aclaró. La Argentina incorpora toda la resaca. Venía hablando de peruanos y de bolivianos. Claro, la raza inferior. Lo creen de verdad, ¿eh? Lo creen de verdad. Pero lo tienen canalizado. Lo demostraron cuando gobernaron. Cuando Patricia Bullrich dijo en plena pandemia, el que puede comprar las vacunas que las compre y el que no que pide un préstamo, que vea cómo lo resuelve, tiene que ver con eso. Para ellos el delito es delito, depende de quién lo cometa. La corrupción es corrupción, depende de quién la haga. La necesidad es necesidad, depende de quién la tenga. Los derechos son posibles de ser gozados, depende para quiénes sean esos derechos. Ahora yo pregunto, ¿de verdad que queremos en nuestro país tener estos niveles de discusión? En vez de discutir el empleo, en vez de discutir el salario, en vez de discutir la industria, en vez de discutir la educación, en vez de discutir la salud, en vez de discutir qué hacemos con nuestros ríos, en vez de discutir qué hacemos con las pymes, queremos discutir esto. Ciudadanos de primera o de segunda, la vieja y perversa lógica de civilización y barbarie, la supremacía del más apto, el superhombre, como decía Nietzsche, que es superior a todos los demás, porque era la idea precisamente del alemán fuerte, del alemán que terminó llevando adelante un holocausto. Esta Argentina no podemos discutirla más, porque es uno de los contratos no de la democracia solamente, de la humanidad toda. Estamos discutiendo qué sociedad queremos vivir y qué mirada vamos a tener sobre el otro. Cierro con esto. Hubo una noticia muy dolorosa estos últimos días. Quiero que la recordemos. Este niño de 8 años, que en Paraná fue atropellado por un camión de basura. Claro, falleció. El niño estaba en un basural. No sé si tenemos algo para referirnos a esto, pero
Da igual. Tragedia en Paraná, un nene de 8 años murió atropellado por un camión de basura. Sucedió este domingo. Está bien en términos periodísticos de la noticia. Permítanme hacer una corrección. El nene de 8 años murió atropellado por un camión de la basura. El nene de 8 años murió por hambre. Son miradas, ¿no? Ustedes me dirán, no, pero lo atropelló un camión de basura. Sí, ya sé que lo atropelló un camión de basura. Pero un niño no ves. El lugar de un niño no es un basural. El lugar de una niña no es adentro de un tacho de basura de la ciudad de Buenos Aires. Ese niño no debía estar ahí. Como estuvo ahí por necesidad, por ausencia de derechos, un camión accidentalmente lo atropelló. Entonces, depende de la mirada que tengamos, podemos comprender y acercarnos más a este hecho, o verlo como una noticia. ¡Qué tragedia este camión que no vio al nene! No, ojalá que como sociedad nos empecemos a preguntar si vamos a seguir tolerando que niños de 8 años estén metidos adentro del basural. Todo lo que suceda después, casi que está a las buenas no sé de qué. Discutamos si queremos un país en donde la mirada con el otro sea la mirada despectiva. No sé, no voy a hacer cargo a nadie de esto, pero me pregunto interiormente y lo comparto con ustedes. Quizás este niño forma parte de la raza inferior, porque no habita en un lugar determinado, porque no puede acceder a determinados derechos, y hay quienes creen que algunos lo merecen todos y otros no merecen nada. Resolverlo en un basural. Total, si va Macri, se pone la tablita, ¿se acuerdan? Cuando se puso una tabla alta para no pisar el barro en una villa. Ojalá podamos entender que la discusión de la política es, más allá de lo económico y de la mano de lo económico, más allá de lo cultural y de la mano de lo cultural, es lo humano. Esta es una Argentina violenta porque vinieron a violentar el vínculo entre unos y otros. Vinieron a decirnos que hay gente que vale la pena y otra que es descartable, por más que lo quieran disfrazar en un partidito de fútbol.